Buenos días, tardes o noches gente, hoy les traigo un nuevo video en el canal de 5 leyendas mexicanas. Para toda la gente que vive en México y ven este canal les mando un gran saludo a todos ustedes, pero bueno, comencemos con el video. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas un autobús sufrió un accidente muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos, un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, que no dice nada en absoluto. Entonces sumamente nervioso dice: "Están fallando los frenos". En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subirte a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno,
con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2 o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aún cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes, o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero, jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arranca, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. En el siglo XX, una de las mujeres más ricas de la capital era conocida como Doña Alba, a quien todos apreciaban por su simpleza y generosidad. Si bien poseía una cuantiosa fortuna, la vida no le había concedido la dicha de tener hijos. Era por eso que, siempre que podía, la buena señora ayudaba a los niños que vivían en la pobreza y les hacía regalos. Claro estaba que, así como contaba con muchos amigos, existían personas muy envidiosas de su riqueza y posición. Algunos hablaban mal de ella a sus espaldas, pero los más descarados, se le acercaban fingiendo ser sus amigos, para ver qué le podían sacar. Pero Alba era inteligente y sabía distinguir enseguida quiénes estaban a su lado por interés. El día antes de su muerte, presintiendo que le llegaba la hora, mandó llamar al cura del pueblo para confesarse y le hizo un encargo muy especial. Padrecito, de todo lo que tengo nada me voy a llevar al cielo. Le pido que sea usted quien se encargue de repartirlo entre los necesitados. Disponga de mi fortuna como le parezca y que nadie se quede sin ser ayudado. El párroco le prometió que así lo haría y al día siguiente se llevó a cabo el velatorio. Doña Alba fue enterrada en el cementerio local, ante los lamentos de la gente que realmente la quería. Justo antes de que bajaran el ataúd a la fosa, uno de los sepultureros había alcanzado a ver el cuerpo, quedándose deslumbrado con el enorme anillo de oro y piedras preciosas que la difunta lucía en uno de sus dedos.
Intrigado, se puso de acuerdo con su compañero para poder robarlo, apenas se retiraran todos del camposanto. Un anillo como ese vale una fortuna. Si lo vendemos al joyero, podemos repartir la recompensa a partes iguales y despedirnos de este trabajo miserable. Yo ya me cansé de enterrar muertos. Le dijo, al ver que dudaba. Finalmente se hizo de noche y acudieron los dos hasta la tumba de Alba, ansiosos por desenterrar el ataúd. Cavaron por horas hasta encontrar nuevamente el féretro. En su interior, la muerta lucía realmente espeluznante y por un segundo, un terror mudo se apoderó de ellos. Rápidamente, el primer sepulturero fue a tomarle la mano para coger el anillo. Pero estaba tan engarrotada, que era imposible deslizarlo fuera de su dedo. ¿Qué pasa que no se lo quitas? Dentro de nada va a amanecer y nos van a agarrar aquí. Quítaselo tú, que yo no puedo. Tiene la mano tan dura que hasta parece que no lo quiere soltar. En efecto, trataron desesperadamente de quitarle el anillo sin éxito, hasta que no les quedó más remedio que cortarle el dedo. Ya verían después cómo extraer la joya. A toda prisa, volvieron a llenar la fosa y entonces corrieron a la salida del cementerio. Pero de ahí no pasaron, pues de pronto uno de ellos dejó escapar un grito de horror que despertó a todo el barrio. Por la mañana solo encontraron a uno de los sepultureros, encogido en la puerta del cementerio, pálido y tartamudeando. Su compañero había desaparecido. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con él. De acuerdo con el pobre diablo, estaban a punto de salir cuando se les apareció la imagen terrorífica de doña Alba, señalándolos con la mano en la que habían amputado un dedo. El mismo que su amigo mantenía guardado en el bolsillo. Había sido él el de la idea de interrumpir el descanso de los muertos, y todo por su desmedida codicia. ¿Acaso esté con ella, compartiendo la sepultura? En la frontera de Hidalgo con Querétaro se encuentra el municipio de Tecozautla, conocido por sus buenas cosechas de nopal, guayaba y aguacate. Con una tranquila vida rural poco llega a saberse de este ayuntamiento a menos que sucesos extraordinarios como en que relata esta leyenda sucedan. Cuenta la gente del lugar que a nadie le gusta salir por las noches, ya que de camino a Zimapán es inevitable encontrarse con dos peñas entre las que hay un pequeño llano, un lugar marcado por los seres malignos. Pues en punto de la medianoche, se escuchan los funestos quejidos de un hombre que pareciera estar agonizando. Se dice que esta historia fue verificada, por un par de compadres que un día transitaban por aquel lugar. Esa noche escucharon algo, movidos por la curiosidad, los compadres se dirigieron al lugar de donde venían los gritos, pero conforme pasaban los segundos su sentir se volvió en terror, pues lo que oían eran quejidos de alguien que sufría un dolor insoportable. Al llegar hasta el llano se encontraron con una escena sorprendente y aterradora. Un hombre se columpiaba en una cuerda que estaba sostenida de la punta de las dos peñas. Su rostro era tan pálido como si la poca piel que tenía en él se hubiese fundido con el hueso y no dejaba de gritar. Provocó en las personas un terrible miedo que los heló hasta los huesos y erizó sus cabellos. Paralizados no daban crédito a lo que sucedía, de pronto una luz rojiza e intensa rodeó al hombre que se mantenía columpiándose, prendiéndolo en llamas entre las cuales se distinguía un ser que abrazaba al desdichado, hasta que se volvió cenizas. Mudos ante el hecho, con los dientes apretados, y los cabellos de punta salieron despavoridos de aquel lugar,
pero cuando lo hicieron fueron sorprendidos por la muerte por haber presenciado un encuentro con el diablo al que no los habían invitado. Dicen que aquel hombre que se mecía en el llano era un hacendado de la región, que un día vendió su alma al diablo por riquezas, y que esa noche el mismo diablo vino por su alma, que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. Desde aquel día los lugareños llaman al lugar el columpio del diablo. Un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural, sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Quienes han tenido trato con él, lo presienten como el diablo. No ignora a los hombres, a los que les ofrece amables conversaciones, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con su mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y acepta montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. En algunos estados de la República Mexicana, la gente cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se aparece un jinete flaco y de cara cadavérica, que, montado en un lustroso caballo negro, ofrece una bolsa llena de dinero, pero por temor, nadie la ha querido aceptar. Allá por el año de 1966, el señor Abundio Rosas regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de... Aunque había luna, ésta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él, sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera, volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro. No tenía ojos, nariz ni boca. En suma, era algo espantoso, por lo que don Abundio no pudo moverse, ni hablar. Temblaba de terror y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas, tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio como la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó, pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa.
Al llegar, estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más, no hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso charro negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Como el hombre no la aceptó por temor a que fuera cosa del diablo, el charro le dijo con voz aún más cavernosa: «Me volverás a ver muy pronto». Don Abundio, medio muerto de miedo, sin volver la cabeza, echó a correr y no paró hasta llegar adentro de su casa. Su mujer salió espantada y le gritó: «Abundio, mira, el charro se está asomando por la ventana, anda, sal y orínate en cruz afuera de la puerta, dicen que así no puede pasar el maligno». Abundio, tembloroso, salió de su casa y se orinó en cruz fuera de la puerta. En cuanto terminó de rociar el piso, el caballo relinchó en forma macabra, y jinete y animal a todo galope se perdieron en la oscuridad de la noche. Desde entonces ni Abundio ni su mujer han vuelto a ver al charro negro. Pero muchas otras personas de la región han contado la misma historia y aseguran que también lo han visto. Cuenta la leyenda que, allá por el siglo XVI, vivían los hermanos Ávila en lo que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala del centro histórico de la Ciudad de México. Los hermanos se llamaban María, Gil y Alfonso, los cuales tenían una buena posición social y una fortuna considerable. La hermana menor, María, era una jovencita muy bonita e ingenua. Todavía no conocía las maldades del mundo y consideraba a todas las personas dignas de su confianza. Fue así como conoció a Arrutia, un mestizo que provenía de una familia muy humilde. Este trabajaba para los Ávila desde hacía unos cuantos meses y ya se había enamorado de la riqueza de los hermanos y de su buena vida. Como las aspiraciones de Arrutia estaban fuera de su alcance, se le hizo fácil enamorar a la ingenua e inexperta María. Ella era una dulce jovencita de buenos modales y muy bonita, pero también era muy impresionable. En menos de 2 semanas, María estaba completamente enamorada y dispuesta a hacer cualquier sacrificio por él. El plan avanzaba a la perfección, pronto Arrutia y María se casarían, y la fortuna de ella pasaría a manos del mestizo ambicioso. Pero cuál fue su sorpresa que por boca floja sus planes se fueron a pique. En el bar que frecuentaba se le ocurrió presumir un día a sus amigos que pronto sería tan rico como los hermanos Ávila, y que María era tan tonta e ingenua, que no sería un estorbo para seguir disfrutando de los placeres de las mujeres ni de las parrandas. Pronto el chisme se corrió en toda la colonia y llegó a oídos de Alfonso Ávila. De inmediato se dirigió a su casa y despidió a Arrutia, no sin antes llamarlo altanero, mestizo e irrespetuoso. Luego le prohibió tajantemente volver a ver a su hermana y mucho menos poner un pie en su casa. A lo que Arrutia le contestó: «No puedes hacer nada si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia,
pues el corazón de tu hermana desde hace tiempo que es mío. Puedes oponerte cuanto quieras, pero nada conseguirás. Con todo el dolor de su corazón, Alfonso sabía que Arrutia tenía razón, pues María estaba tan enamorada, que si no conseguía el permiso de sus hermanos para comprometerse, buscaría una solución fácil, aceptando huir con ese criminal. Cuando Gil, el otro hermano, se enteró del peligro que corría María, quiso matar al villano en un duelo. Pero Alfonso ya tenía otros planes en mente. No permitiría manchar sus manos ni las de su hermano con un cretino como ese. Así que entre ambos reunieron una cantidad bastante considerable y se la ofrecieron a Arrutia, con la condición de que éste se fuera para siempre de la Nueva España. Pues el dinero le bastaba de sobra como para poner un negocio lucrativo y vivir decentemente el resto de su vida. Se dice que el mestizo aceptó el dinero y se fue a vivir a Veracruz sin decirle adiós a María, quien lo esperó por 2 años. La desdichada María cayó enferma de depresión y ya no tenía fuerzas ni para salir a eventos o recibir visitas, solo deambulaba como una sombra por la casa, gimiendo y llorando. Los hermanos Ávila, al verla en ese estado, decidieron meterla al convento de la Concepción, el primer convento construido en la capital de la Nueva España, el cual era famoso por recibir como novicias a las hijas, familiares o conocidas de los conquistadores españoles. Para convencerla, Gil y Alfonso le contaron a María que su mestizo jamás regresaría, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin otra razón para seguir viviendo, María se entregó en cuerpo y alma a la religión. Solía distraerse con rezos, ángelus y maitines. Pero en las noches le dedicaba llantos lastimeros a su amante, olvidándose completamente de Dios. Un día, María se enteró por buena fuente que Arrutia seguía vivo, pero no solo eso, sino que había regresado a la capital para pedirles más dinero a los hermanos Ávila. Esta noticia destrozó el corazón de María, y como su pasión era más fuerte que la religión, una noche no pudo más y decidió matarse. Cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, luego se hincó ante un crucifijo y pidió perdón a Dios por no haberse podido desposar con la religión. Ya en la huerta del convento, donde había una fuente, ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer. Por último se lanzó hacia abajo, sus pies golpearon el brocal de la fuente y ahí quedó balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. El cuerpo de María fue bajado hasta el día siguiente y fue sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. No obstante, un mes después, una de las novicias salió al huerto para dar un paseo, pero cuál fue su sorpresa que al mirar su reflejo en la fuente, podía ver en el agua el reflejo de la monja colgada en uno de los árboles de durazno. Balanceándose al soplo de la brisa, con los ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos. Sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. No fue la única, noche tras noche y monja tras monja, el fantasma de la monja colgada del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos ni misas, ni duras penitencias ni golpes de cilicio para que la terrible visión se alejara de la Santa Casa. Tiempo después, los hermanos Ávila se vieron envueltos en una revuelta encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, los cuales fueron encarcelados, juzgados y sentenciados a muerte.
El 16 de julio de 1566, los hermanos Ávila fueron avergonzados, humillados y golpeados, y posteriormente fueron degollados. Por órdenes de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila, su casa fue destruida y su tierra fue sembrada con sal. Espero que les haya gustado estas leyendas mexicanas. Denle like, comenten y suscríbanse si quieren más contenido así.